Bien amigos, nos encontramos con el doctor Claudio Grossman, decano de la Escuela de Derecho de la American University y presidente del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Bienvenido al programa, doctor Grossman. Muchas gracias, gracias por la invitación. Es un honor tenerlo aquí en este programa. Para mí. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, ¿qué labor desempeña este comité? El comité está encargado de supervisar con el cumplimiento de las obligaciones que establece la Convención contra la Tortura del año 1984. Está integrado por 10 miembros que son elegidos por los 150 estados que han ratificado la Convención contra la Tortura. El comité, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, a través de ve que se haya incorporado la prohibición de tortura que establece la Convención. Dos, que no se derogue la tortura ni bajo situación de emergencia, eso lo establece la misma Convención. Tres, que no se devuelva a alguien a un país donde pueda ser torturado. Que no se utilice la tortura en procedimientos como la confesión en procedimientos judiciales o extrajudiciales, que no haya que haya entrenamiento de las policías, que haya investigación y castigo de quienes hayan cometido tortura, reparaciones, y además el comité no solo supervisa el tema de la tortura, sino otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Estas son obligaciones libremente adquiridas por los estados que han ratificado la convención. Hay un punto muy interesante, la tortura es, para los amigos televidentes, es inderogable, quiere decir que aun cuando haya estados de excepción, estados de emergencia, la tortura es una práctica prohibida absolutamente. Claro, y eso dice explícitamente el artículo 2 de la Convención contra la Tortura. Y no solo eso lo dice la Convención contra la Tortura, lo dice también el Pacto Internacional de Derechos Civil y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y el derecho constitucional de la mayoría de los países. Y dígame, en el caso ¿cuál es la situación actual a nivel mundial de la tortura? ¿Estamos haciendo esfuerzos por erradicarla? ¿Cómo ven los avances? Sí, sin duda, o sea, y eso lo planteaba antes, ha existido esta práctica de la tortura, ya sea por gobiernos que se sienten arrinconados y quieren reprimir y por eso buscan atemorizar, o algunos que quieren extraer información, otros por cualquier propósito discriminatorio. Esto es una cosa que ha ocurrido y desafortunadamente sigue ocurriendo. Sin embargo, lo nuevo que hay es que hay organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, ¿no es cierto?, comprometidos con la lucha contra la tortura. Y esto no es una cosa de académicos que tienen, digamos así, buenas intenciones, pero no saben cómo funciona el mundo. Fíjese que lo que vemos es que cada vez que se recurre a la tortura, a esa práctica, unos años después, mirando para atrás, fíjese lo que ocurre, quedan sociedades desarticuladas, la gente que ha sido impulsada a estas cosas, en muchos casos son objeto de proceso, ¿ah? Y eso muestra la fuerza que tiene esta prohibición. Usted tiene una frase muy interesante, usted dice, los derechos humanos no tienen rostro, no tienen color de piel, claro, no tienen ideología, ¿no?, los derechos humanos. Entonces, la práctica de la tortura muchas veces se relaciona con el terrorismo. Existe una idea común y la gente dice, pero si es terrorista, bueno, entonces se justifica la tortura. ¿Qué opinión? Partamos diciendo que no hay causa válida que justifique el terrorismo. O sea, justamente en el mundo existe mucha gente que vive intensamente sus causas propias. Hay miles de causas que la gente tiene para reclamar, ¿eh? Pero el derecho lo que implica es que hay que canalizar las causas que tenga la gente, las quejas que tenga la gente a través de ciertos procedimientos. Si aceptamos que uno puede, en función de su ideología, ponerse a matar gente, eso no es aceptable. Eso es lo primero que hay que decir, y con toda claridad, rechazo absoluto al terrorismo. Segundo lugar, la lucha contra el terrorismo tiene un componente ideológico que es muy importante, que es mostrar la superioridad del Estado de Derecho, de las prácticas de los tribunales, de las policías eficientes, eficaces, que respetan la ley. El terrorismo a veces tiene una capacidad de atraer
a gente utilizando quejas que existen en sociedades y muestra al Estado de Derecho como no cumpliendo como sus propios predicamentos. Y alguien dijo una vez que las democracias luchan con una mano atrás, tienen más límites, pero con la frente en alto, porque de lo que se trata es de secar, como dijo alguien, el agua donde están los terroristas, y una cosa muy importante respecto de eso es digamos así, los valores democráticos. Entonces, esto no es simplemente un tema de disparo y de la utilización de medios coercitivos. Sin duda, la coerción juega un rol. Por eso las policías tienen que ser bien pagadas y hay que modernizarlas y darles los elementos necesarios para que cumplan con sus funciones legítimas. Pero mire, ese es entonces un factor, la superioridad ideológica del Estado de Derecho, que se compromete y daña cuando se recurre a tortura. Y la otra es la modernización de la policía. A veces todas estas prácticas que incluyen tortura y otras penas o tratos crueles atraen a cierto tipo de individuos con las destrezas necesarias para torturar, y eso lo que hace es crear un terreno muy resbaladizo, y lo que hace es que estas prácticas que supuestamente se usan contra, comillas, los malos solamente, cierre comillas, se empiezan a utilizar respecto de todo. Ustedes han vivido esas experiencias en este país. Por eso. Entonces, eso es muy, muy importante saber y entender bien este proceso, y le he mencionado algunas de estas cosas. Y siempre a veces se trata de casos hipotéticos y dicen, por ejemplo, bueno, ¿no torturaría usted a alguien si es un terrorista atómico y va a reventar el mundo? No hemos visto mucho. Eso no quiere decir que no pueda haber uno mañana, pero todas esas, digamos así, casos hipotéticos se utilizan para justificar la tortura de mucha gente. Tiene que haber una superioridad moral y ética del Estado de Derecho. Y le voy a decir, y esa superioridad moral y ética es también una superioridad política. No es solo un tema moral, pero también político, cuando uno ve cuál ha sido el resultado de la tortura, la pérdida del prestigio, la responsabilidad ulterior, etcétera, etcétera. Entonces, no es solamente un tema moral. También ha habido digamos así, estos tratados lo que hacen es poner la sabiduría colectiva de la humanidad, en el sentido de que la tortura es una práctica que no es deseable, y también desde el punto de vista político. Y también desde el punto de vista de la evolución de la civilización. Claro. Ya estamos en el siglo XXI y no vamos a tener estas prácticas de la Edad Media, ¿no? Claro, exactamente, pero voy a decir una cosa. Una vez a Gabriel García Márquez le dijeron que cuando estábamos pasando del 20 al 21, si es que cómo se venía el siglo XXI. Y él dijo, bueno, el siglo XXI, el puro paso del tiempo no mejora nada. Las cosas dependen de que las imaginemos, como la Novena Sinfonía o los trasplantes del corazón, y los llevemos a la práctica. Entonces, el solo transcurso del tiempo no cambia las cosas. El prohibir la tortura y violaciones de derechos humanos depende de todo, de usted, de mí, de lo que están mirando este programa. Muy bien, doctor, creo que esta frase resume todo. Debemos hacer, ¿no?, que este siglo XXI se erradique pues la tortura, no solamente en el mundo, sino también en se trata de vivir en sociedades humanas, decentes, donde la gente pueda desarrollarse hasta el límite de su potencial. Y esto no quiere decir que no haya que aplicar todo el peso de la ley a quienes cometen un crimen. Muy bien. A quienes cometen un crimen. Pero hemos visto lo que pasa. ¿No? Hay una expresión que dice pan para hoy y hambre para mañana. El camino es el camino de tener policías eficientes, modernas, con los métodos adecuados, y poderes judiciales independientes y eficientes. Y toda otra cosa no va a resolver los problemas eficientemente. Muy bien. Muchas gracias por su participación en el programa. No hay por qué. Saludo a los televidentes. Bien, amigos, fue el doctor Claudio Grossman, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad American University en los Estados Unidos y presidente del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Gracias, Francisco, por la entrevista. Amigos, el día de hoy hemos conversado sobre la tortura, una práctica que está
penada y prohibida en los pactos internacionales y que finalmente todos debemos buscar que sea erradicada por completo. No se olvide de enviarnos sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico tus-derechos@tvperú.gov.pe y a nuestra cuenta de Facebook Tus Derechos-TV Perú. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en TV Perú. Mucho más que ver.